Hoy nos toca explorar uno de los capítulos más fascinantes y al mismo tiempo más frustrantes en la trayectoria de Santa Mónica Studio, el lanzamiento de God of War Ascension. Hablamos de un título que no simplemente exprimió a la PlayStation 3, sino que la empujó directamente al colapso, convirtiéndose en la segunda entrega técnicamente más inestable de toda la etapa griega. Pero si queremos descifrar por qué este juego tropezó tan feo con la optimización o por qué la potencia de la consola jamás logró sostener semejante ambición, nos toca viajar a mediados del año 2013, en pleno cierre generacional, para presenciar la auténtica pesadilla de ingeniería que significó intentar superar lo que ya se había logrado con God of War 3. Para poner las cosas en perspectiva, debemos recordar que cuando God of War 3 llegó a las tiendas en el año 2010 fue un auténtico milagro técnico. Santa Mónica Studio había logrado domar esa bestia indomable que era el procesador Cell de la PlayStation 3, entregándonos una experiencia con un rendimiento extremadamente fluido y una escala visual que dejaba en completo ridículo a cualquier competidor de la época. Por eso, en cuanto se anunció Ascension, la pregunta que todos se hacían era obvia: ¿cómo demonios iban a superar semejante vara? La respuesta del estudio fue intentar reescribir por completo las reglas de su propio motor gráfico sobre una máquina a la que ya no le quedaba una sola gota de potencia disponible. Y justo ahí radica el verdadero pecado original de Ascension. El equipo creyó que todavía podía exprimir sangre a una piedra, y aunque en ciertas imágenes estáticas la entrega se percibe ligeramente superior a la tercera parte, el costo pagado en rendimiento fue sencillamente devastador. El primer gran responsable detrás de las caídas de rendimiento y la pésima optimización de este juego se encuentra en un lugar clave: el cambio radical que le hicieron al sistema de iluminación en God of War 3. El apartado de luces era formidable, pero dependía de muchísimos trucos de la vieja escuela. Sin embargo, para Ascension, el equipo técnico y de arte quiso ir un paso más allá e implementar un esquema de iluminación infinitamente más dinámico y complejo. La meta era que Kratos reaccionaría con un fotorrealismo brutal ante múltiples luces en movimiento simultáneo, buscando sombras mucho más suaves y una oclusión ambiental que le diera una profundidad envidiable a cada rincón del mapa. El verdadero problema era que la tarjeta gráfica de la PlayStation 3, el chip RTX, resultaba ser notoriamente débil en comparación con la potencia bruta del procesador. Al sobrecargar el RTX con cálculos de iluminación absurdamente complejos y shaders de piel multicapa para el nuevo modelo de Kratos, generaron un cuello de botella brutal e inmediato provocaron que el ancho de banda de la memoria de video viviera colapsando de forma permanente. Si observas el juego con atención, te darás cuenta de que hay momentos donde la resolución dinámica y el filtrado de texturas sufren bastante, pero lo que de verdad se desploma por completo es la tasa de cuadros por segundo, especialmente cada vez que se juntan los efectos de partículas alfa como el humo o el juego con esta nueva iluminación. Pero la iluminación es únicamente la punta del iceberg. Donde de verdad se complicó todo fue en la escala y en la decisión de diseño más controvertida a nivel técnico. Santa Mónica quería que el escenario completo se sintiera como un organismo vivo. No estamos hablando de un fondo estático con un par de animaciones decorativas, sino de geometría pura que se deformaba, gira y combina de posición en tiempo real mientras que el jugador camina sobre ella. Y esto representa una pesadilla absoluta para el calling, que es el proceso mediante el cual el motor del juego decide qué elementos eliminar de la memoria, porque la cámara no los está enfocando. En un entorno que se retuerce y cambia continuamente, el motor está obligado a predecir y cargar materiales a un ritmo indefinidamente más agresivo para evitar que el mundo se deforme frente a tus ojos. La CPU tenía que trabajar en turnos dobles, calculando las colisiones y la física de un escenario que literalmente se estaba desmoronando y moviendo bajo los pies del protagonista. Esto genera tirones sumamente notorios y molestos, y no porque la tarjeta gráfica fuera incapaz de dibujarlos en pantalla, sino porque el procesador principal está totalmente saturado, intentando procesar la lógica del mundo en God of War 3. En God of War 3, la legendaria batalla contra Cronos supuso un logro bastante similar, pero en aquella secuencia estaba quirúrgicamente controlada, funcionando casi como una burbuja aislada de alto rendimiento. En el Ascension cometieron la osadía de aplicar esa misma complejidad a secciones gigantescas del juego, y la consola sencillamente no logró sostener el ritmo en la transición de datos, lo que nos conduce de lleno a nuestro siguiente punto crítico: el streaming de información. Debemos recordar que la PlayStation 3 contaba con una arquitectura de memoria dividida sumamente estricta: 256 MB de RAM para el sistema y otros 256 para video. Hablamos de una cifra francamente ridícula para los estándares actuales, pero que incluso en aquel lejano 2013 ya representaba un dolor de cabeza colosal para cualquier desarrollador, sobre todo tratándose de una consola con fama bien merecida de ser endiabladamente difícil de programar. El gran reto de Ascension es que pretende ser un título totalmente libre de pantallas de carga visibles, lo que significa que su funcionamiento entero depende de un streaming de datos en segundo plano, trabajando al límite absoluto. Durante la partida, la consola se la pasa leyendo información de manera implacable, extrayendo datos tanto del disco Blu-ray como del disco duro en simultáneo
simultáneo, y es que debido al salto de la calidad de texturas y la enorme complejidad de los modelos, recordemos que a Kratos lo rediseñaron por completo desde cero para dotarlo de una anatomía y una musculatura con movimientos muchísimo más realistas. El volumen de los archivos que debían trasladarse de un punto a otro era colosal. Todo esto derivó en un fallo grave en el enlace streaming, que no solo provocaba caídas dramáticas en los cuadros por segundo, sino que también severos desfastes en el audio. De hecho, no sé si recuerden esa molestia experiencia al golpear a un enemigo y notar cómo el sonido del impacto retumbaba medio segundo tarde, o esos constantes donde la música de fondo se cortaba de golpe. Eso no era un fallo de código, sino el propio sistema ahogándose en tiempo real, totalmente incapaz de descomprimir y reproducir el sonido a tiempo porque estaba demasiado ocupado intentando procesar la siguiente zona del mapa, dejando el bus de datos completamente colapsado. Y definitivamente no podemos hablar de la optimización de este juego sin abordar el verdadero elefante en la habitación, el modo multijugador. Muchos fanáticos aseguran con firmeza que el multijugador no afectó para nada a la campaña principal, pero desde una perspectiva de desarrollo y gestión de recursos técnicos, eso era sencillamente imposible. Crear una modalidad en línea para un título con semejante nivel de fidelidad visual obligó a dividir al equipo de ingenieros, forzándolos a diseñar pipelines de renderizado capaces de soportar a 8 jugadores simultáneos. Aunque el motor gráfico era exactamente el mismo, las exigencias eran totalmente distintas. El tiempo, el presupuesto y sobre todo el talento de programación invertido en optimizar el código y la estabilidad de las partidas en línea fueron recursos que directamente se le restaron al pulido de la campaña principal. En el desarrollo de software, la optimización es siempre la última fase de proceso, por lo que si tienes a tus mejores ingenieros concentrados en evitar que el multijugador se caiga a pedazos, resulta inevitable que la aventura para un solo jugador reciba muchísimas menos pasadas de limpieza y ajustes finales. Toda esta situación se nota de inmediato en la abrumadora cantidad de fallos con los que se lanzó Ascension. Era sumamente común ver a los enemigos quedarse incrustados en la geometría, eventos que no se activaban y te obligaban a reiniciar el punto de control, o cámaras que de repente se volvían locas. Al final esto reflejaba una clara falta de tiempo para las pruebas de CPU, para las pruebas de QA y la corrección de errores por parte de los programadores. Pero profundicemos un poco más en el tema de la cámara. La saga simplemente se caracterizó por utilizar ángulos fijos, una trampa técnica brillante que le permitía a los desarrolladores saber con precisión milimétrica qué cosas se veían en pantalla y cuáles no. Sin embargo, en Ascension, aunque la cámara técnicamente seguía siendo fija, la dirección de fotogramas tomó la arriesgada decisión de alejarse a distancias brutales, mucho más que en entregas anteriores, todo para presumir la colosal escala de entornos. Sobre el papel la idea suena genial, pero a nivel de renderizado, hacer esto es un auténtico suicidio. Al alejar la cámara de esta manera, obligas al motor a procesar muchísima más geometría, más enemigos en combate y una cantidad absurda de efectos visuales de forma simultánea. En las entregas previas, gracias a que la perspectiva permanecía muy pegada a Kratos, la técnica del Frustum-Calling se encargaba de borrar instantáneamente del mapa todo lo que quedaba a los lados y por detrás. En cambio, al recurrir aquí a planos tan abiertos y generales, la carga de polígonos por cuadro se terminaba disparando por completo. Esos instantes donde Kratos parecía una diminuta hormiga en pantalla no solo representaba una decisión artística bastante discutible que entorpecía la jugabilidad, sino que significaba momentos donde los draw calls, es decir, las órdenes de dibujo que la CPU le enviaba a la GPU, se multiplicaban de forma drástica, provocando de inmediato esas severas caídas de cuadros que hacían sentir la experiencia extremadamente pesada y liosa. Y por si fuera poco, a todo esto se le sumaba un dilema adicional con las físicas y las animaciones. Santa Mónica decidió implementar un motor de mezcla de animaciones completamente renovado, con la idea de lograr un combate mucho más orgánico, permitiéndole a Kratos cancelar movimientos y encadenar combos de una manera inédita. A esto le sumaron una simulación física de telas y partículas infinitamente más avanzada, donde la ropa, las cadenas y los chorros de agua y los chorros de sangre reaccionaban en tiempo real. La CPU era fantástica para este tipo de operaciones, pero sus capacidades no eran infinitas, mientras que God of War 3 supusieron encontrar un balance milimétrico entre rendimiento y espectáculo. En Ascension terminaron cruzando por completo la línea. Existen secuencias completas como el trayecto de la serpiente mecánica o el viaje rumbo al oráculo, donde la cantidad de elementos con físicas activa al mismo tiempo en pantalla roza el absurdo. Hablamos de momentos donde el motor está obligado a procesar en tiempo real la trayectoria de las espadas del caos, los impactos sobre 5 enemigos a la vez, la sangre brotando de cada corte, las telas ondeando y los escombros volando por los aires. Absolutamente todo en simultáneo. Con semejante carga, el tiempo por fotograma, que debería mantenerse en 33.3 milisegundos para garantizar unos 30 FPS estables, se disparaba sin piedad hasta los 40 o 60 milisegundos. El resultado, un stuttering o tartamudeo visual tremendo que rompía por completo la inmersión. Y para cerrar con broche de oro, debemos hablar sobre la inestabilidad del propio código base. Está bien sabido que hacia el final del ciclo de vida de una consola, los kits de desarrollos alcanzan un nivel de madurez
sobresaliente y los programadores conocen al derecho y al revés cada truco de la arquitectura. Sin embargo, en esa etapa final también apareció un fenómeno traicionero, la deuda técnica. La realidad es que el motor de World of War venía siendo modificado, remendando y estirando prácticamente desde la era de la PlayStation 2. Para cuando llegaron a Ascension, el código era un laberinto repleto de módulos antiguos entrelazados con parches experimentales para la física y las luces. Y en un código tan manoseado, la inestabilidad del juego en su lanzamiento fue sencillamente inaceptable para un título first party de Sony. Aunque las actualizaciones posteriores intentaron calmar las aguas, hubo un parche específico que buscó arañar unos FPS recortando la calidad de las sombras. El golpe a la percepción pública ya estaba dado. Al tratarse de un hack de ritmo vertigoso que exige una respuesta inmediata en los botones, esta tasa de cuadros inestable disparaba un input lag, arruinando por completo las sensaciones con el mando en la mano. Esta latencia provocaba que el combate, sobre todo en las dificultades más altas o dentro del propio multijugador, se sintiera sumamente pegajoso e injusto. Y no porque el diseño del juego fuera malo, sino porque la consola tardaba una eternidad en procesar la pulsación del botón y reflejar la acción en la pantalla. Si lo comparamos con otros gigantes de la PlayStation 3 como The Last of Us o GTA V, vemos que ellos también llevaron al hardware al límite absoluto, pero recurriendo a astucias técnicas muy distintas. Naughty Dog apostó por escenarios con mucho más contenido y una iluminación precalculada, extremadamente justificada, que no estrangulaba la consola en tiempo real. Santa Mónica, en cambio, cometió el pecado de querer procesar absolutamente todo al vuelo. Quiso que la escala gigantesca de un MMO, la fidelidad visual de una película CGI y la jugabilidad frenética de un hack and slash eran sencillamente demasiado. A todo esto debemos sumarle el factor humano y los contratiempos de producción. El director del proyecto, Todd Papy, y todo su equipo de trabajo se enfrentaron a un ciclo de desarrollo mucho más corto y turbulento que el God of War 3. La presión asfixiante por lanzar el juego al mercado antes del inminente desembarco de la PlayStation 4 provocó que se quedaran sin tiempo para la crucial fase de optimización final, un proceso de pulido que en condiciones normales suele tomar varios meses de trabajo impecable. En el desarrollo de videojuegos, la optimización es sencillamente un proceso de reducción. Recortas la calidad de las texturas invisibles, simplifica la geometría lejana y desactiva sombras secundarias, todo con el único fin de ganar rendimiento sin sacrificar el apartado visual. Pero a pesar de todos esos tropiezos técnicos, Ascension sigue siendo un juegazo tremendo. Si quieren que en un próximo video me centre en la historia, en sus aciertos o en lo divertido que realmente era, déjenmelo saber en los comentarios y díganme, ¿a ustedes también les sacó canas verdes en su momento? Este no solo fue un juego que rompiera la PlayStation 3, sino que te hacía renegar a vos. Los que estuvieron ahí en su lanzamiento, cuéntenme su experiencia. Si les gustó el video, por favor no olviden suscribirse, comentar y dar like. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando más contenido. Muchísimas gracias, hasta la próxima.